Dios le bendiga. En el video pasado estuve explicando Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12, sobre el diezmo de la ley parte 5. Y en ese tema estuve hablando sobre el templo y el alfolí, ya que en los videos anteriores, como el diezmo de la ley parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4, expliqué de que en ese tiempo no había templos, sino tabernáculos. Pero en el tiempo del profeta Malaquías sí había templo. Y en este video estaré explicando sobre ese punto. Desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del rey David, no había templos, sino tabernáculos. El tabernáculo de reunión era el lugar sagrado donde los sacerdotes y levitas cumplían con su ministerio, sobre los sacrificios en los altares, sobre los utensilios sagrados, etc. Aunque el tabernáculo de reunión se le conocía también como templo, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, pero no es igual al templo que Salomón, hijo del rey David, había construido en Jerusalén. En el tiempo de Moisés hasta el tiempo del rey David, los diezmos del israelita con su familia, cada año, los primeros 2 años, se llevaba al tabernáculo de reunión, es decir, en las tribus en donde se encontraba el tabernáculo de reunión, para dedicar ese diezmo con su familia. Pero el diezmo, cada 3 veces al año, que le pertenecía a los sacerdotes levitas, a las viudas, huérfanos y extranjeros, no se llevaba al tabernáculo de reunión, sino que el israelita que apartaba ese diezmo para ellos lo guardaba en sus poblaciones. Y venía el levita, que no tenía parte ni unidad con el pueblo de Israel, la viuda, el huérfano y el extranjero, y comía en esas poblaciones. Deuteronomio capítulo 14, del verso 27 al 28, lo confirma. Pero, en el tiempo del rey David, vemos la historia en 2 Samuel capítulo 7, del verso 1 al 6, estando David en su casa, ya que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, David había propuesto en su corazón de edificarle casa a Jehová. Vemos que David le habló al profeta Natán y le dice: ciertamente yo habito en casa de cedro y el arca de Jehová en cortinas. Y el profeta Natán le respondió a David y le dijo: haz lo que está en tu corazón, porque ciertamente Jehová está contigo. Y en esa misma noche vino palabra de Jehová al profeta Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, tú has de edificarme casa en donde yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que yo saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he habitado en tiendas y en tabernáculos. Cuando se levanta Salomón, hijo del rey David, él edificó casa al nombre de Jehová. Eso está en 1 de Reyes, capítulo 6, del verso 1 al 38. Salomón construyó el primer templo de Jerusalén, la casa a nombre de Jehová. Su periodo de tiempo fue por 7 años, que duró construyendo ese templo. Pero al pasar el tiempo, el imperio babilónico destruyó ese primer templo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 18 al 20. Y los utensilios sagrados dentro de ese templo fue llevado a Babilonia. Con el resto del pueblo de Israel fue llevado cautivo hacia Babilonia por causa del pecado de Israel, ya que Israel siempre se ha desviado del propósito de Dios, y por esa causa Dios lo entregó en manos de sus enemigos, porque siempre Israel ha cometido el error de adorar dioses paganos, y por esa causa le vino lo que le vino. Y ese templo que fue destruido era el lugar sagrado donde también los sacerdotes y levitas cumplían con su ministerio. Y allí en ese lugar se llevaba los diezmos, tanto el diezmo que le pertenecía a los israelitas con su familia, como el diezmo que le pertenecía a los levitas, a los sacerdotes, a las viudas, huérfanos y extranjeros. A pasar el tiempo, cuando vino el reino de los persas, Ciro, rey de Persia, permitió que los judíos regresaran a su tierra para construir el segundo templo y los muros de Jerusalén, que también habían sido derribados por el imperio babilónico. Y los judíos pudieron construir el segundo templo de Jerusalén con sus muros.
y construyeron también lo que es el alfolí, el lugar donde se almacenaban los diezmos, las ofrendas y las primicias, conocido como las cámaras del tesoro, Nehemías capítulo 10, versículo 37 al 39, y conocido como los almacenes, Nehemías capítulo 13, versículo 12. Y en el tiempo del profeta Malaquías, ese segundo templo, que en el tiempo de Esdras y Nehemías fue construido, estaba vigente. Pero en ese tiempo del profeta Malaquías, los israelitas se habían olvidado de llevar los diezmos cada 3 veces al año al alfolí, los diezmos que le pertenecían a los sacerdotes, a los levitas, a las viudas, huérfanos y extranjeros. Y por esa causa Dios los maldice. Malaquías capítulo 3, versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Y en qué había robado Israel a Dios? En los diezmos y las ofrendas, ya que Dios le había dado los diezmos como heredad a los levitas y a los sacerdotes. Números capítulo 18, versículo 21. Y ese diezmo era compartido con los más necesitados, con las viudas, huérfanos y extranjeros. Entonces, en el tiempo de Cristo, ese segundo templo sería vigente. Pero Jesús había declarado una profecía en contra de ese segundo templo. En Mateo capítulo 24, versículo 2. De cierto os digo, de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y esa profecía que anunció Cristo se cumplió en el año 70, cuando Tito, general romano, con su ejército romano, sitió a Jerusalén y derribó el templo, quemándolo a fuego, reduciéndolo a polvo. Por eso que Cristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y hasta el sol de hoy en Jerusalén no hay templos. Según la historia, en el año 637, los islámicos conquistaron a Jerusalén. Y en el año 687 después de Cristo, hasta el año 691, ellos construyeron su lugar sagrado, lo que es la cúpula de la roca, y al fondo la mezquita de Aqsa, el lugar sagrado de los islámicos para adorar a Dios, conocido en su lenguaje como Alá. Y hasta el sol de hoy, esa cúpula de la roca y mezquita de Aqsa permanece en Jerusalén, ya que Dios no había autorizado de que construyeran otro templo. Hechos capítulo 7, versículo 48. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. También lo confirma el capítulo 17, versículo 24 del libro de los Hechos. El lugar donde los cristianos se congregan no se le llama templo, sino local. Pero nosotros los cristianos estamos acostumbrados a decirle a las 4 paredes en donde nosotros nos congregamos templo, pero eso no es templo, sino locales. Solamente existieron 2 templos, el primer y el segundo templo allá en Jerusalén, y ya no hay más templo autorizado por Dios. Solamente una profecía de la construcción del tercer templo de Jerusalén para la manifestación del anticristo. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Entonces, este es el punto que le quería explicar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios repose en vuestros corazones.